Hola, nos encontramos en nuestro ya tercer capítulo de Después del Diagnóstico. Mira, este podcast va a ser bien especial porque pasaron varias cosas que logré conocer a Sandra, que es nuestra entrevistada de hoy, Sandra Rivera, y que nos va a contar primero su historia, que es admirable. Entonces, Sandra, coméntanos más o menos qué es lo que haces tú, tu formación en breve, para luego entrar al capítulo de cáncer de mamas. Hola, gracias por la invitación, Mariela. Bueno, yo soy Sandra, la mayor de 3 hermanas y mamá de 4 hijos varones. Entre ellos tengo 2 hijos con la condición de neurodivergencia, un hijo TEA y otro, mi pequeñito, que es síndrome de Down. Que la verdad es que no es una lucha distinta a esta, porque tiene que ver más con el aprendizaje y todo lo que nosotros vivimos día a día. Claro. Soy ingeniero comercial, trabajé durante toda mi trayectoria laboral, hasta que me llegó el diagnóstico, en logística de valores. Oye, qué fuerte eso que dijiste, ¿eh? Como que uno queda en pausa hasta el diagnóstico y otra vida. No, igual y seguí trabajando también, pero trabajaba de una manera full, sin parar. Estuve en hartos lados de Chile en la empresa y en el momento en plena pandemia estaba gerenciando una sucursal en la quinta región. ¿Cuánta gente tenías a tu cargo? Tenía más de 1,000 personas en ese momento y la verdad es que partió con el estallido social, pandemia. Ahí te tocó duro. Sí, exacto. Partimos con todo eso, después vino la pandemia y en plena pandemia, en abril del año 2020. ¿Cómo olvidarlo? Me encontré un porotito en mi pechuga que yo pensé, había competido y cuando yo he sido muy deportista siempre. Esa parte es buena. Y venía justo de una competencia súper fuerte de CrossFit, porque en ese tiempo estaba haciendo CrossFit y habíamos participado en un campeonato con una amiga. Ojo que la Sandra ojo que la Sandra, aparte de ser deportista, es cero cigarro, digamos, cero tabaco y cero alcohol. Ojo, súper deportista. Claro, siempre me cuidé, tuve una vida muy saludable. Exacto. Y yo creo que lo único, como a lo mejor fuera de lo común, era el exceso de trabajo y el correr todo el día. Más 4 hijos. 4 hijos, correr para allá, para acá, la casa, todo. Entonces, además me gustaba mucho el deporte y venía de esta competencia. Yo pensé que me había pasado a pegar con alguna barra o algo y la verdad es que no se me desaparecía el porotito. Así que consulté a mi ginecólogo en ese momento, me mandó a hacer unos exámenes. Yo la verdad es que me los hice, me costó, sí, porque en plena pandemia ya estaba todo difícil. Claro. Hasta que me llamaron del lugar donde me hice los exámenes y me dicen, Sandra, necesitamos que le mande urgente el resultado al doctor. Es urgente y esos llamados, Dios mío, son Sí. como un balde de agua fría. Y uno todavía no le cae la teja. No, yo dije, ay, a ver, siempre yo los miraba, había sido una letra abajo que decía Vitrax 5. Que eso después dijiste tú. No, ni siquiera le tomé importancia, pero ¿Sí? decía nódulos. Yo dije, tengo nódulos, me van a dar a lo mejor anticonceptivo. Yo nunca había tomado anticonceptivo ni nada hormonal. Esa es otra cosa, nunca tomé nada. Y porque súper tranquila. Súper tranquila se lo mandé a ¿Cáncer mí. era hormonal? Sí, era igual. Sí, es hormonal. Entonces, no podemos decir qué tipo es porque se nos olvidó. Sí, no. Que es una de las cosas que bloqueé el proceso. Claro. Así que mi doctor me mandó un audio, me decía, Sandra, disculpa que te mando un audio, pero estamos en pandemia, me hubiera gustado verte, pero no estoy atendiendo. Y me empieza a explicar lo que significa cada grado del VIRAT. 1, 2, 3, 0. Y 5 me dice, es un 95% de probabilidad de que tengas cáncer. Así que necesitamos hacer urgente una biopsia. Justo era un fin de semana largo. Justo fue un jueves y venía un fin de semana largo. Y que no podía ir como al otro día. Entonces me tuve que quedar con esa incertidumbre creo que tengo algo. Yo me acuerdo que dijeron cáncer ya, pues lo pronunciaron. Sí, lo pronunciaron. Entonces yo me acuerdo que después de informarle a mis cercanos y a mi familia principalmente. ¿Ese mismo día lo hiciste? Ese mismo día, pero a mis hermanas primero. Ahora cometí el error yo dije, voy a avisarle a mi papá para que le avise a mi mamá, para que ella no se asustara. Y la verdad es que mi papá entendió que yo tenía cáncer grado 5 y quedó en mi casa fue... La escoba. Sí, después decía así. O sea, estaba mi mamá muy, muy complicada porque grado 5 es como que ya... Claro, pasaste el 1A, 1B, 2 y así sucesivamente hasta llegar al 5. Y ellos de la tercera edad sin poder viajar también. Entonces era como un tema que también afectó a la familia porque no podían viajar a estar conmigo.
Me acuerdo que reuní a mi equipo de trabajo y les dije que tenía cáncer así muy libremente. ¿Sabes que me acaban de decir que tengo cáncer? Me acuerdo que se lo dijiste como el día que iba a quimio, una cosa así. Sí. No, se lo dije. ¿Saben qué? Le dije, hoy día tengo cáncer y me miraban con una cara. Lo más probable es que voy a tener que estar saliendo y entrando y así que eso. Y me miraban así como, ya. Y yo seguí mi vida. ¿Sabes qué? A lo mejor bloqueé ese tema porque yo seguía así. Dije, ya. Sigo, como que no le tomé la importancia. No me asusté, yo dije, no, tengo 4 hijos que me necesitan. Ese es el moto. Y así que le seguí con esta máquina sin parar. Claro. Bueno, después vino todo el proceso de hacerme la biopsia. Todo fue, bueno, en este proceso de, lamentablemente, el estar en pandemia, fue un proceso súper solitario porque nadie me podía acompañar. Yo tenía que entrar sola a las consultas. Así que todo lo que me decía, la verdad es que muchas cosas me acordaba, otras no. Por eso yo me disocio, pues, entonces que me están hablando y yo estoy en el supermercado, no quiero saber, como que no quiero saberlo. Nada, entonces me hablaban y yo decía, todavía me acuerdo que cuando ya, bueno, me confirmaron que era un cáncer, que era bastante agresivo y me tenía que operar muy rápido, fui a la FALP, gracias a Dios tenía ese seguro. Eso mismo. Que permitió cubrir los gastos más importantes y me acuerdo cuando tuve la reunión con un médico oncólogo, me empezó a decir todo lo que me iba a pasar. ¡Qué maravilla! Sí. O sea, esa parte pongo atención. Te empiezan a decir todo, o sea, te van a salir llagas en la boca, vas a sentirte mal en las quimios, porque las quimios es un poco lo más agresivo. Yo me acuerdo que me decían, ¿no? Me dieron una lista y entre eso se te va a caer el pelo, así que yo te recomiendo, yo siempre he usado el pelo más largo, en ese tiempo lo tenía liso. Me decían, te recomiendo que te lo cortes porque te va a doler. Creo. Si te lo cortes primero, me decía, vaya, anda por parte, córtatelo un poquito porque después te va a empezar a doler el cuero cabelludo a medida que se te vaya cayendo. No recuerdo. Y después ya te lo tienes que cortar. Me decía, al primera quimio, a los 21 días, se te va a caer todo el cabello. Bueno, se te caen las cejas, todo el grosor. Te vas a sentir mal, mareada, con náusea, te va a doler la cabeza, vas a sentir que no te puedes parar. Qué terrible. Te pueden salir llagas en el cuerpo, las uñas negras, te va a doler la garganta, todo. O sea, yo decía, ya, y pásenme el acta de función, porque el pronóstico es tan terrible. Sí, pues. Oye, en todo caso, yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque todos los cuerpos son diferentes y me dijeron lo mismo y que en shock y no me pasó yo diría ni un 20%, porque la de medicina está súper avanzada hoy. Y hay muchas cosas para evitar esto. No, de todas maneras. Perdón. Entonces, ahí viene, sí, obviamente transitamos por lo mismo. ¿Cuántas radios tuviste? Radioterapia 20. Seguida, todos los días. Sí, todos los días. Pero lo primero que a mí me hicieron fue operarme. Claro. Que me iban a sacar, se supone que una parte de mi pechuga derecha, donde yo tenía el cáncer. Todos digamos pechuga. Sí. Pechuga. Pechuga. Y me iban a colocar inmediatamente un expansor para después hacerme la reconstrucción. Pero en ese momento, en la misma cirugía, el doctor encontró mucho más cáncer. O sea, iban haciendo biopsia en la misma operación. Sí, po. Y finalmente me tuvieron que sacar todo completa la mamá y mucha piel, por lo tanto, no me pudieron colocar tampoco ningún expansor. ¿Qué fue ese despertar, Sandra? Así como... Fue... Como que vendá y después ¿sentías como algo menos? Sí, o sea, desperté con mucho, mira, me pasó algo muy terrible, que como estaban en pandemia, estaban todos estos protocolos de mascarillas y todo, me pusieron la mascarilla y encima el oxígeno. Entonces, cuando yo desperté, porque era protocolo me imagino, del momento de la clínica, una estupidez, y yo entraba con PCR negativo y todo lo que te pedían antes de operarte. Entonces, me pusieron la mascarilla y yo desperté y no podía respirar, pero porque esto como que se chupaba, y yo estaba así como que no me podía mover, y yo sentía que me estaba ahogando y me ahogaba, y veía que las enfermeras pasaban, pero no me veían porque se supone que estaba todavía dormida. Hasta que dije, logré juntar fuerza así como de hacer un quejido, gritar así, como Kill Bill. Y dice, sí, ayúdenme. Y vienen y yo le decía que me sacara la mascarilla. Me decía, no se puede, colóquesela. Y yo me la sacaba. Y yo decía, por favor, porque no podía respirar. Era lo que más, y tenía mucho dolor. Entonces, me pusieron analgésicos ahí, me dolía mucho. Y después entendí, claro, donde te sacaron ganglios, ¿pero quién te lo nervios. dijo? Así como, ¿sabe que le estirpamos toda la pechuga? Eso fue, mira, muy rápidamente en el ascensor estaba mi prima y estaba Mauricio, y ellos fueron los que en el momento en que yo venía saliendo de este pabellón, me encontré en el ascensor con ellos. Y muy rápidamente, porque no me podían estar conmigo, y me dijeron, ¿sabes qué? Mira, no te asustes porque te tuvieron que sacar todo.
está todo bien, sacaron todo y fue como la única información muy rápida que me dieron, porque después del ascensor bajé, me llevaron a mi dormitorio, mi pieza de la clínica y nadie me podía acompañar. Entonces de ahí una enfermera me explicó un poco en detalle, más o menos que me habían tenido que sacar todo, ganglio, los nódulos, piel y todo. O sea, Entonces, me toda la desperté glándula mamaria en el fondo. completo. Claro, estaba con mucho vendaje y después, claro, después yo siempre fui bien pechugona. Entonces mirarte al espejo de un día para otro Oh, y no verte nada, mutilada una línea, casi. nada mutilada. Oh, Dios Realmente es una mutilación. Yo me acuerdo que el día antes de operarme hice me despedí de mis pechugas. Yo dije, ya, gracias por todo lo que me Ay, qué acompañaron, bonito. por haberme permitido amamantar a mis 4 hijos, por todo el tiempo que pasé, chao. Porque yo sabía que no iban a volver, o sea, por lo menos una, o no le iba a volver a ver más. Así que Ay, qué fuerte. de ahí me coloqué, bueno, me miré y obviamente me dejaron con parches con drenaje por hartos días, con unas bolsas de sangre que te dejan en los lados cuando te sacan la pechuga. Y después, bueno, ahí empecé a buscar por internet hasta que encontré unas pechugas falsas, como relleno. Y me dije, no me voy a colocar calcetín, ¿no? Que eran como de silicona. Así que me compré una y así anduve harto tiempo. ¿Qué es harto tiempo? Yo diría unos 6 meses, porque después, una vez que sanó, que cicatrizó, después recién me pudieron poner el expansor, que lo van inflando de a poco. Van inflándolo hasta que la piel va cediendo. ¿Eso duele? No duele, porque, bueno, una de las cosas que pasa también cuando te sacan, yo siempre he sentido la sensación, mucho tiempo sentía que tenía la pechuga. Y después leyendo, le pasa mucho a la gente que pierde un brazo, que se llama como el síndrome del miembro perdido. Era como que yo sentía que tenía la pechuga todavía. La sentí mucho tiempo y después ya me di cuenta que no. Y quedé con poca sensibilidad en el brazo. ¿Hasta el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy. O sea, yo siempre ando moviendo la mano cuando no la siento. Si yo me acerco a una estufa, por ejemplo, me puedo quemar porque no tengo esa sensibilidad que tengo en el otro brazo. Siempre lo tengo más hinchado, no se me ven las venas. La ropa. La ropa, siempre cuando me tengo que meter esta mano. Bueno, yo bailo en un grupo de Danzarte Concepción, que le aprovecho a mandar un saludo. Tantas cosas que hace la Sandra. Y tengo mi blusa, porque hay una sola que me alcanza en el brazo, porque que yo cuando bailo diablada, porque las otras, claro, son más ajustadas. Entonces hay una que es más anchita y por mi brazo lo tengo que hacer. Vamos Así a la mastectomía radical finalmente, que en el fondo te extirpaste la otra pechuga por prevención. Sí, me hice el estudio genético en este proceso y ahí me recomendaron sacarme, si bien no tengo ningún, o sea, mi cáncer no es... Mi ex cáncer, sí. No es genético, igual hay una mutación que podía ser, pero Sí, finalmente po. con mi doctor que decidimos no sacar y para que quedaran simétricas porque tenía una Claro. pechuga distinta, iba a tener un implante, la otra después de haber amamantado 4 hijos también estaba más abajo, entonces al final ya. Y me hicieron lo mismo, la otra pechuga me la sacaron completa. ¿Pero ya tenías la otra o No, tenía en un solo el momento expansor. quedaste sin nada? No, porque en el mismo en el mismo momento que me hicieron la reconstrucción de una, me sacaron la otra y me pusieron el implante. Ya, Ya, rapidito. sí. O sea, Todo ahí rapidito, la otro misma operación. despertar 2 con pechugas. tu pechuga. Y ahí, bueno, ese despertar, claro, fue distinto porque ya tenía mis 2 pechugas y lo que sí, claro, me sacaron el pezón, la aureola completa, el de las dos mamas. Pero antes de eso, antes de entrar a las quimios, que un poco lo que también queríamos hablar hoy Es día. el meollo de hoy. ¿Cuántas Eh, quimios? Yo me tenía que hacer 12, pero finalmente me hicieron 8, como me resumieron como fue lo que me explicaron, como que me hicieron como un ajuste. Así que tuve 4 quimios rojas, que son las más fuertes, las que botan el pelo y todo, y después 4 blancas. ¿Qué cosa? No me acuerdo, nada. Sé que fueran rojas y blancas. Porque yo somos bloqueé, así. porque yo bloqueé todo esto, los diagnósticos, lo que me decían, así que ahora estoy pidiendo mi carpeta por otro tema en la FAP, y así que voy a aprovechar de leer todo mi diagnóstico y lo ¿Y que... para atrás? Y claro, que tuve un cáncer grado 3, que también lo supe después. Y todo ¿Grado 3? Grado 3, sí. Yo llegué a 1B. Eso que después Por prevención temprana. Sí. Ojo. No, bueno, después me enteré porque yo todo esto yo seguía nomás marchando. Entonces, cuando me dan el diagnóstico, me opero, yo siempre seguí trabajando y seguí con mi vida porque necesitaba mantener mi cabeza ocupada en algo que no fuera a pensar
del cáncer, que tenía cáncer. Entonces seguí trabajando, seguía con mi hijo, tampoco tomé mucho en cuenta la pandemia, pero seguí con mi vida tal cual. Y entre eso también haciendo deporte. Y cuando me contaron este tema de las quimios, que eran tan terribles, que entre eso iba a perder el cabello, mi hijo estaba chiquitito, el más pequeño tenía 1 año. Yo decía, imagínense, mi hijo me van a ver un día mal, porque también me voy a sentir mal, voy a tener cara enferma, y además no voy a tener pelo, pestañas, cejas, o sea, voy a hacer otra. Un monstruo, se van a digo yo. asustar, van a ver, ellos van a creer que la mamá se está muriendo. Entonces, entre eso, buscar, encontré una argentina que había pasado por un proceso de cáncer también de mama y que se había hecho unos cascos de hielo para prevenir la caída. En contexto, el casco de hielo, al estar en contacto con la cabeza, ¿verdad? Lo que hace es contraer el vaso sanguíneo y no penetra la droga. Paréntesis. Exacto. Y como estábamos en pandemia, bueno, ella hablaba de estos gel frío-calor, de estos que se usan en todos lados, y se había que fabricar de una manera muy artesanal. Yo no encontraba en las farmacias, no había, porque como este tema del COVID, como que la gente fue a la farmacia y agotó todo lo que tenía. No había, encontré unos poquitos. O sea, yo sabía que sí tenía que hacerlo desde la primera quimio. Así que mi primera quimio fue realmente con hielo, fue un casco de peluquero, de estos Vamos, que se tenemos usan. imágenes que están mostrando ahora de ese proceso, porque lo graficaste todo en un Instagram que se llama Derribando mitos al cáncer. Perfecto. Así que yo le echaba en una bolsita hielo y me lo coloqué, me chorreaba el hielo, pero yo estaba ahí con mi casco, con mi cooler y en la y sola, porque nadie me podía ayudar, claro. Entonces yo llegaba con mis cascos, las enfermeras me miraban, generalmente las FARC son como chiquititos los box. Entonces yo le decía, por favor, que me dejaran el más grande para meter mi cooler, mis cascos y toda la parafernalia que uno empezaba a hacer. Así que aguanté esa primera quimio con todo esto hielo. Estaba más preocupada de que no mojarme, porque además que me tocó en invierno, entonces toda mojada con el hielo, el frío. Y bueno, a los 21 días se me empezó a caer el pelo. Un día me acuerdo que me duché y yo dije, no, voy a salir de aquí, porque veía que se me caían. Los cabejos, sí. Se me caían, pero después salía y tenía cabello. Porque el pelo con este tratamiento natural se cae, pero no se pierde. Ya yo siempre le he dicho, o sea, uno siempre va a ver una caída de cabello, pero no se pierde. Ya para la segunda. Hablándolo súper en lenguaje de amigo, uno pasa piola. Sí, pasa piola, sí. En el fondo. Bueno, antes me había mandado a hacer las cejas, porque yo sabía que se me iban a caer. Claro. Así que me hice. Todo se hace antes de quimio, ojo. Antes. Me lo hice antes, así que por lo menos sabía que iba a estar con ceja. Las pestañas no tenía nada que hacer, pero me delineaba el ojo y también pasaba piola. Y mi pelo lo empecé a conservar. Después ya me logré conseguir los gel. Me hice mis cascos, que también ahí les voy a mostrar las imágenes, de una manera muy artesanal. Todo esto fue muy artesanal porque no había nada. Y en la FAL igual empezaron a ver este proceso, esta niña que llegaba con los cascos. Al principio me dijeron, oye, esto no resulta. Claro. Así que no te hagáis ninguna ilusión. O sea, imagínate yo con todos mis hielos y me decían, no, esto no resulta. No te hagáis ninguna ilusión. Y yo en mi caso no, todo esto, a mí me apoyaban, me miran como bicho raro y entre todas me trataban de colocar el casco bien apretado y ahí apoyaron todo en mi fe nomás, pero todos así como, ¿le irá a resultar o no? Sí, es que está eso, yo creo que no querían hacerme ilusión y yo seguía con mi pelo y seguía con los cascos y así transité. Me acuerdo que un día me preguntó una enfermera, ¿es tu pelo? Yo le decía, obvio, no voy a poner una peluca y encima los cascos. Y claro, lo empecé a conservar. En ese tiempo yo usaba el pelo largo, liso. Después volvieron mis rulos de la infancia. Y así que terminé todo mi proceso. Seguí al pie de la letra con el tema de la quimio y logré terminar con cabello, si bien con menos cabello. Pero como pueden ver en la foto, a mí no se me notaba nada. La mirada un poco puede ser por las pestañas, pero me delineaba. O sea, alguien me tenía que saber, de estar muy como pendiente o a saber como para poder haber notado algún detalle. Y así me mantuve durante mi proceso y bueno, ahí mi doctor, Badi Chawan, que es el fundador de Ídolas, y fue el que me hizo todas las últimas, estuvo conmigo todo el proceso, me invitó a participar de este grupo Ídolas, si bien post, porque yo no estoy en el libro de Ídolas, pero llegué después a esta fundación. Y una de las cosas que hemos hecho como fundación fue poder seguir replicando el tema de los cascos. El doctor, a personas que han ido a su consulta. ¿Esos son verdad? Sí, bueno, después con el doctor encontramos que en Argentina logramos encontrar un proveedor que vende estos cascos, ¿ya?
Y yo le dije, doctor, veámoslo. Logramos comprar, porque yo antes le explicaba el proceso de los cascos Como un con papelito. gel. ¿Sí? Bueno, en realidad ya yo estoy demostrándolo como si yo no supiera, pero yo lo ocupé. Y logramos encontrar esto, así que en una de las visitas la señora del doctor los trajo. Y es Trajo lo que 200, entiendo, más o menos, sí, ¿no? trajo como 100, 200, no me recuerdo el monto, pero es lo que hemos estado usando en la fundación para apoyar a personas con cáncer, y fue ahí cuando Ahí entro te yo al llegó, baile. tú puedes contar esa parte, cómo llegaste a conocer. Sí. Mira, esta cosa yo la dejo a mi fe, porque cuando me dijeron quimio, me fui a negro como 2 meses, la aplacé, no podía entenderlo, me costó un mundo, y también por el tema del pelo, por mi hijo neurodivergente, conté. Y fue mi cumpleaños, que lo conté en el podcast anterior, donde dije, por favor, déjenme celebrar mi cumpleaños, porque la charla pre-quimio fue el 18 de abril. ¿Cachai que uno se acuerda todo antes? Y después no te acordáis nada. Después, ¿verdad? Claro, entonces, por el impacto, yo creo. Entonces fue el 18 de abril la charla pre-quimio, y lo mismo, pelo, náusea, ya, en fin. Y en el mismo Verguer donde te iban a enchufar. O sea, perdón que diga enchufar, pero era como, hoy llega y dice unidad de quimio. No, o sea, ya. Pero fui con mi hermano, por mi apoyo ahí, para que ponga atención también, porque Uno yo se estaba olvida. en otra. Y ahí, en mi cumpleaños, una amiga, la Katy, llegó con este libro. Ídolas, historia de mujeres que vencieron el cáncer de mama, del doctor Badir Chaguán. Ahí está el doctor Badir Chaguán, no sé si se ve. Con mucho cariño para Mariela Neira, abril del 2024. En general, yo como que abro los regalos después, o no sé, como que la batabola del cumpleaños te deja con bolsas, con cosas. Y un día lunes me puse a leer el libro, ¿cachai? El primer capítulo de la chica que venía de Bolivia, que se hizo la mastectomía, y finalmente el doctor Badir le dijo que no iba a la quimio, y finalmente no, perdió el pelo. Y yo dije, no, este libro me está hablando a mí. Partí a las 8 de la mañana llamando a la FAL, pensando que era mi solución. Yo necesito hablar con el doctor Badir Chaguán. Bueno, Era sí, porque querías evitar las quimios. no me convencía, po. Si el doctor Badir Chaguán fue mi 11º comité médico, el último, porque ya ¿qué me iba a hacer? No, dije, no consultaba a la FAL, ¿cachai? Entonces, finalmente me atendió, me dijo que concordaba con el esquema TC que me habían por prevención, por joven, como dije en el capítulo anterior, y me dice, ¿cuál es tu problema? Yo le dije, el pelo. Me dice, mira, te voy a dar 2 teléfonos. Te voy a dar un teléfono de una persona que los arrienda y otra persona que se los hizo artesanal. Ya, al tiro llamé. Me acuerdo que estaba en Lomas de San Sebastián. Y llamé al primero, no me contestó, y el segundo, adivina qué era. ¡Tarán! Y resulta que extrañamente estábamos a 3 cuadras. O sea, en Concepción, a 3 cuadras. Fue un día lunes, me acuerdo perfecto, en la mañana. Y le comento el tema de la quimio, la Sandra rápidamente, porque funciona solamente desde la primera quimio. Mi primera quimio era el otro lunes. El miércoles te llegaron por Chile Express, no recuerdo de dónde. El jueves nos juntamos, me explicaste todo. Y el día viernes yo los empecé a activar. Mira, acá los tenemos, todavía le falta bastante. Funcionan, no sé si algunos saben, como los Crescencios. Sí. En el fondo, que es este papel, que tú los activas en agua. En mi caso fueron 4, porque hay que cambiárselos cada 45 minutos o 1 hora. Y se activan, digamos, y eso tú después lo metes al congelador. Al principio yo lo hacía con globo, porque reventáis el globo y te queda el casco, que vamos a ver en las imágenes de apoyo que están circulando ahora en el podcast. Entonces, luego lo hicimos con mantel. Y como en la cuarta ya supimos que había que sacarlos antes, porque es un casco. Yo digo, queda son muy duro. gorros, pero es un casco de hielo, ¿cachai? Bueno, tú no los probaste, por eso No, te yo cuento. hice Ahora, tú no. Y claro, pues empiezo el lunes con quimio, con mi cooler, con todo, y me ponen 1, 2, o sea, 1, 2, 3 pañoletas, ¿cachai? Y súper apegado a todo caso, para mi Gorritos caso, de baño, todo lo que uno tiene que ir apretando. todo, pues. Entonces cada quimio era un aprender más, pues. Entonces en la primera quimio me recuerdo, creo que fuiste tú, porque te Sí. pasan tantas cosas que yo ese día no me acuerdo cómo llegué a la casa. Me acuerdo que miraba, viste que el celular te sale en foto, y miraba la foto de una amiga que también tuvo cáncer, la Gina,
Y veía la pura foto, pero no tengo idea cómo llegué, con quién hablé. Suele pasar. En resumen, los síntomas los podríamos hablar otra vez porque esto es para largo. Me voy a enfocar en los cascos. Entonces, lo mismo, pues se activan y ahí me ayudó mi mamá. Aparte que tenéis que tener espacio, porque la cuestión cuando se congelan, más todo, no tenéis que tener como un frigobar o conseguírtelo, repartirlos, porque en refrigerador normal de uno, con todo lo que hay, no caben. Sí. O sea, por lo menos en mi caso que eran 4. Entonces ahí me acompañó la Sandrita y claro, pues en mi caso, no sé si, pero tengo pegado el número 18. Y ese día, porque tengo un apoyo de salud mental súper bueno, y ese día no sé por qué, me tomé como un medicamento que te ayuda a bajar queda ahí así plana, ¿cachai? Y me metí a la ducha, po. Y me pasó eso. Cabejo. Yo tenía el pelo súper largo, ahora estoy con New Look. Aquí me está creciendo el pelo desde el año pasado. Esto es lo que ha crecido porque es la parte que uno pierde donde no llega el hielo. Entonces, junté todo el pelito. Creo que te mandé una foto a ti, Sí. una foto a mi hermano y una foto a una amiga. Y les puse, está sucediendo. Y de vuelta, ¿qué vas a hacer? No me lo voy a cortar. Aunque quede como un troll, pero no me lo voy a cortar. Y en eso mi médico, bien simpático todo esto, se te va a caer. Se te va a caer. Segunda quimio, se te va a caer. Se te va a caer. Y yo a la tercera, que ya era presencial porque te atiende por el tema de inmunidad, te atiende online. No se me cayó. Cosa que igual yo por lo menos pretendo o me gustaría con este podcast y hablando de esto que exista la opción, porque tú bien sabes en el acompañamiento, yo sé que has acompañado a muchas mujeres en esto, hay que ser disciplinada. Ponte tú, recuerdo en unos casos, porque tenemos un grupo, todo esto en WhatsApp, donde ayudamos a mujeres que están transitando esto y les conseguimos los cascos. Entonces, se hicieron un masaje, ponte tú. Y ahí esa cuestión se te enreda todo el pelo, porque se te cae el que tienes, más el que vas perdiendo, y se te arma yo digo en palabra vulgar quizás, una mopa, le digo yo, y tenés que como peinarte con un cepillo que no te... todo un proceso que nosotras las podemos ayudar también. Hay que aguantar, Instagram. como siempre les he dicho, es un proceso de convencerse que no se va a caer porque muchas se asustan a medida que se les va cayendo y se cortan el pelo y se rapan. Igual existe una presión familiar. Sí, es como, no, ¿para qué? No te estreses en eso, preocúpate del Córtatelo. tratamiento, córtatelo, siempre el pelo crece. Ay, sí. Y todos te dicen eso. Me carga ese término, el pelo sí, crece. El pelo crece, ¿qué importa? Ponete una pañoleta si eres bonita igual. Entonces, eso también es un tema que uno tiene que estar convencida. Yo me convencí que no me iba a quedar con mi pelo siempre y no iba a estar con esa imagen en realidad. O sea, en realidad a mí me daría lo mismo. Raparme por hoy un día, no sé, me rapo, pero porque yo quiero. Yo por primera vez en la vida tengo el pelo tan corto. Pero era un tema de que yo no quería en ese momento, a lo mejor ahora digo, debería haber pasado cada proceso también, porque yo también me cerré, yo dije, es como que yo no tuviera cáncer, y uno también va aguantando, y llega un momento en que me pasó, post todos los tratamientos, como que empieza a explotar por ciertas cosas, porque obviamente te aguantaste todas estas cosas que tú las fuiste asimilando. Yo me bloqueé, yo no tenía cáncer, no tenía, total. claro. Y seguí. Y si yo sentí un síntoma y decía, no, voy a ir a entrenar más para que se me vaya el síntoma y voy a tomar agua con limón. Y yo todo le buscaba una justificación y vamos para adelante, vamos. Ese Y era nunca el dejé ánimo, de hacer. po. Yo me daba el ánimo sola, claro. Sí, yo igual. Nunca dejé de atender a mis hijos, ni de Ese trabajar. es el motor, los hijos. Sí, los hijos, no, yo todo. Y aparte que tenía una guagua, yo tenía a mi hijo que era guaguita, que en la noche despertaba, que había que hacerle mamadera, con su condición además que tenía que apoyarlo mucho, entonces era una guagua. Y mi otro hijo también eran chicos. Además en pandemia, que estaban en la casa, que en los colegios, entonces era todo un tema que yo seguí. Y en mi trabajo también estaba funcionando una empresa, entonces era harta pega también. Sí. Y yo dale nomás y no paré. Y creo que, bueno, si bien nosotros no perdimos el cabello, Fabiola, que también estuvo la semana pasada, también es del grupo. Ahí vamos a hablar de los cascos, por eso nos anticipó. Sí, Me han preguntado harto, entonces ya, lo hicimos. Claro, ella también está todavía con el proceso de quimio y ella también está con su pelo, si bien, insisto, no vamos a quedar igual. Ahí se le ve pero poquito, pero se ve con cabello en el fondo. Y ahí yo dije que no iba a hablar de mí en este podcast, pero es que esto es importante. Entonces, yo terminé el último día de julio, ¿cómo olvidarlo? Y
en septiembre yo estaba dando un testimonio, po. A mí me cuesta mucho dar los testimonios, yo los doy en el momento, después de eso que termino de hablar, ¡guau! O cuando veo después, ponte tú, hace como un mes que puedo ver ese testimonio, que lo di en una clínica donde inauguré la campana de quimioterapia, y hace como un mes que no lloro cuando lo veo. Cada vez que yo hablo algo, me la paso llorando porque lo doy con una fortaleza, pero después me voy a piso porque recuerdo todo, veo lo que dije, etcétera. Ya, ese era un paréntesis, ya me fui de nuevo al tema. Entonces, di un testimonio, po. Aquí súper importante el Caco, que es mi peluquero, porque, pucha, de tener el pelo bonito, ponte tú de aparecer en su Instagram y recomendarlo, como que tuve que entrar a decirle, tengo cáncer, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, bueno, yo iba con una idea y él me bancó todo lo que le dije. Cortemos el pelo y nos hacemos una peluca de mi propio pelo. O le mostraba fotos que nunca había tenido el pelo como rapado, como la Pink, ponte tú así como el pelo barato. Entonces, cuando terminaron las quimio, fui donde él para este testimonio que tenía que dar. Pues, y él, tan valiente, me dice, me mira afuera, me dice, he tenido pelos peores. O sea, más débiles en el fondo, no peores, más débiles. Ya, pues, y ahí... ¡Ay, porfía, yo le dije, aguántate un poquito, pero ella se fue al tiro. Que teníamos el Congreso de Cáncer de Mama en octubre y yo tenía que mostrar a todo el mundo que no había perdido el cabello, po. Ya, finalmente me peina. Ya no me peinaba hace meses, o sea, me refiero a brushing, a todo lo que es el calor. Y terminado... Y casi que nos abrazamos llorando porque en el fondo él no me transmitió su inseguridad, pero estaba así igual que yo. Perder el cabello ahí era... Sí, pues entonces ahí después aparezco en una imagen que se ve ahora, donde estamos las dos en una tarima que da vuelta, ¿cierto? Y ahí yo tenía septiembre, 2 meses de terminar la quimio con mi pelo largo, hermoso, soñado, y me sentía súper mal ese día. Tenía una mastitis horrible. Sí. Entonces, claro, importante decir que lo que uno muestra o se ve en redes sociales también es un apoyo de fortaleza, pero en realidad muchas las redes sociales dan para todo. No, y eso es otra cosa también, o sea, uno mejora la imagen por uno, no significa que uno no sienta, o sea, Claro. Si bien yo me veía bien, pareciera que no tuviera nada, o sea, yo también tenía todas las secuelas, o sea, a mí me dolían los huesos, me dolían las articulaciones, no podía dormir, tenía náusea, y yo iba batallando con eso, no significaba que yo estuviera... Pero el entorno te ve como que tú sigues, pero es porque uno demuestra eso, entonces obviamente si no te ven mal, con cara de enferma, van a decir, oh, está bien, claro. va súper bien. ¿No? Y te felicito. Claro, y pasa mucho también porque post todo el tratamiento hay muchas secuelas, que nosotros igual las conversamos. Marina, No ¿te pasa parado. esto? Pasan tantas cosas, desde la parte cognitiva, desde el dolor de las articulaciones, los calambres, que yo los odio, que de repente mi hijo a veces me escucha en gritar porque yo de repente pego unos gritos en la noche, ¡ah! De que me viene un calambre horrible. Porque, bueno, ahora estoy con tamoxifeno en este la hormonoterapia. Proceso, que en mi caso tengo que tomar 10 años. Como fui porfía, al principio no me los tomé. Así que partí un poco atrasada, me quedan 7. Y un poquito menos, diría yo. Y también te voy encontrando con cosas. O sea, el tamoxifeno me hizo súper mal en todo el tema de los ovarios, el útero. Porque a todo esto, cuando uno... transita por esto, vienen las menopausias precoces. Exacto. Entonces te llegan de un día para otro. De un día para otro tenías tu ciclo, que obviamente también te equilibra emocionalmente y todo, y de repente, ¡pah! Menopausia y todos los síntomas. 15 años. Sí, yo diría que unos 20. Me dijo el oftalmólogo que vi el otro día. No voy a decir cuántos años tengo. Real, entonces, como más los 20. Sí, como más 20 y tu cuerpo empieza a pasar la cuenta, porque empiezas con, en este caso... con cosas que antes yo dormía tranquila y no me dolía nada, y todo es grave, o sea, y la vez porque me dio hemorragia con el tamoxifeno, entonces claro, vaya al doctor, no, te tiene que hacer una histerectomía total. Entonces, operación el año pasado, completo, me sacaron todo, obviamente eso también te repercute de una vez porque todos los órganos son importantes, los ovarios son importantes, aunque sean en el último proceso de la mujer, son siempre importantes, todos los órganos importan. A lo mejor yo no iba a tener más hijos, pero sí necesitaba mis órganos femeninos. Y bueno, me los tuvieron que sacar. Este año me hice nuevamente el examen que nos hacemos todos los años y aparece
No, ahora tienes cálculo en la vesícula, te tienes que sacar la vesícula. Sí, me acuerdo. Entonces, que me como, dices, me van a dejar sin nada. sin nada. Entonces, esto son todas consecuencias que Sí. van saliendo y que tú tienes que ir transitando. El otro día me vino hace poquito, el lunes, no sé poquito hace nada. El lunes. Claro, me vino un dolor en la vista. Tenía que viajar a Santiago con mi hijo, me empezó a doler el ojo, me había pasado antes. Me dolía el ojo, me dolía. Y claro, con un dolor, irritación. Y fue un oftalmólogo también de urgencia. Empezó, no, tiene que estudiarse la pupila y no sé qué más, y que el glaucoma y que el nervio. Entonces, claro, todo esto también porque uno envejece y ya tú te tienes que cuidar más. Entonces, lo más probable es que estuve ordenando, me cayó polvo y ya mis ojos ya no son como antes. Todo uno se tiene que cuidar más. Y claro, y hay efectos secundarios que traen y uno tiene que ir transitando. Y son todos nuevos, po. Entonces, y por eso que la neuropatía cubital, que perdí la mitad en la mano derecha, yo soy diestra, no podía digitar el PIN, no podía hacer mi firma, no podía escribir, todo se me caía, perdí la motricidad fina, tuve como 7 meses así, se me pasó mastitis permanente casi, bueno ya. Como digo yo, no hablemos de enfermedades. No, pero sí es... Yo lo que puedo decir que antes del cáncer yo era una persona, sí, y después soy otra persona, no en el tema de como que cambié, no. Otra persona porque uno tiene que lidiar con... ambas. Tiene que lidiar con tantas cosas que te van pasando. Entonces uno ya emocionalmente es distinta. Ves la vida de manera, claro, físicamente, o sea, uno ya se acostumbra con ciertas molestias. Antes a mí no me dolía nada ahora igual tengo que pensar 2 veces las cosas, a veces pienso porque se me olvida. Me noto todo. A veces me doy vuelta en alguna rotonda y digo, ¿y a dónde tenía que ir? ¿A dónde voy? Y me doy como 3 vueltas. Me acuerdo, voy para allá. Menos mal que nos pasa, me siento acompañada. Oye, para terminar el podcast, existen otro tipo de implementos, porque aquí lo más importante es el hielo. El hielo es el que contrae el vaso sanguíneo y ahí están todos estos implementos, ponte tú para las manos, para las uñas, para que no se necrosen y se caigan. Yo no sabía eso, por ejemplo, que al congelarte las uñas también te evita todo el tema. Yo quedé con las uñas negras y sin uña, entonces después. Pero esto otro gorrito, pero no lo sabemos porque no lo hemos probado. Nosotros podemos hablar por lo menos de esto, que son parte de la fundación. Para terminar, como había dicho, ¿algo que quieras decir que yo no te he preguntado? No, y este no va a ser el último podcast que vamos a hablar, por si acaso. Bueno, hay tanto que hablar del cáncer. La verdad es que primero no significa muerte. Pero sí creo que es súper importante saber que las personas que transitan requieren un acompañamiento, o las personas que están al lado a lo mejor tienen que estudiar mucho más, saber más, porque hay tantas cosas como estas que pueden aparecer naturales u otras cosas, varias cosas que nosotros ocupamos durante todo el proceso. Entonces el entorno que te rodea, a contar después. Todo tu entorno, ojalá se capacitara y aprendieran con lo que va a pasar, porque hay tantas cosas que van pasando las personas y que se desconocen, y uno no tiene cabeza para estar investigando todo. Pero uno agradece en este proceso, obviamente, las personas que estuvieron, las que se fueron también. Uno va agradeciendo el trabajo que dejaste también por algo mejor. Entonces, agradecía, uno siempre, como hablaba la Fabiola en el podcast pasado, agradecer porque por algo pasó, por algo te pasó esto, por algo viene, por algo a lo mejor ahora estoy en esta fase de apoyar. Y uno agradecer siempre, como agradecer lo que soy, agradecer por lo que pasamos, por lo que encontramos, por lo que tenemos, como te digo, agradecer por la nueva persona que soy, y agradecer como los que están y los que no están también agradecer, porque es un proceso que uno transita y se tiene que rodear obviamente siempre de gente positiva y que nos tiren para arriba. Y a propósito de agradecer, y con esto terminamos, quiero agradecer a la Fundación Ídolas Cabello y Coraje, de la cual soy embajadora por mi disciplina, porque fui súper disciplinada, y claro, agradecer estos cascos que se me facilitaron en forma gratuita, gracias a la Sandra, en forma inmediata, que pude contar con ellos y no perder mi cabello. Así que bueno, los dejamos invitados para el siguiente capítulo y agradecemos a Sandra su experiencia, porque como te decía, es fuerte contar lo que hemos pasado o lo que nos tratamos de acordar, y obviamente vamos a seguir con otro capítulo con respecto a otras cosas integrales que ocupamos para la quimio y lo pudimos transitar bien. Muchas gracias Mariela por la invitación. De nada.